Hola, tengo 68 años y vivo en Tijuana. Durante 8 meses, mientras yo trabajaba hasta el cansancio en mi tienda de textiles, mi propio hijo, ese al que crié sola después de quedar viuda, me robó 200,000 pesos de mi cuenta bancaria. Dinero que gané bordando manteles en madrugadas interminables, ahorrando cada peso como si fuera el último. Cuando confronté a mi hijo, me abrazó llorando, jurándome que era para una emergencia médica de mi nieta, pero la verdad era mucho más oscura. Tenía una segunda familia en San Diego y usó mi dinero para comprarles una casa. Hoy estoy aquí para contarte cómo descubrí cada mentira, cómo recuperé mi dinero y mi dignidad, y por qué ninguna madre debería sentir vergüenza de denunciar el abuso, venga de quien venga. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Necesito que sepas que no estás sola si estás viviendo algo así. Me llamo Rosa María Contreras, tengo 68 años, y vivo en Tijuana desde que nací. Durante toda mi vida he sido una mujer trabajadora, honesta, de esas que creen que el amor de una madre puede moverlo todo. Hoy necesito contarles mi historia porque sé que no soy la única que ha vivido esto, y si mis palabras pueden ayudar aunque sea a una persona, habré encontrado sentido a todo este dolor. ¿Alguna vez han sentido que el piso desaparece bajo sus pies? Así me sentí aquella mañana de octubre cuando abrí mi estado de cuenta bancario. Era un martes común, había preparado mi café de olla como todas las mañanas, con esa canela y piloncillo que me recuerdan a mi madre. El aroma llenaba mi pequeña cocina mientras me sentaba a revisar mis papeles, algo que hacía religiosamente cada mes. Mis manos, curtidas por años de trabajo bordando manteles y tejiendo rebozos, sostuvieron ese papel que cambiaría todo. 35,000 pesos. Faltaban 35,000 pesos de mi cuenta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Debe ser un error, me dije. Los bancos cometen errores, ¿verdad? Con dedos temblorosos marqué el número de servicio al cliente, tratando de mantener la calma. La señorita del otro lado fue amable, demasiado amable, como cuando alguien está a punto de darte una mala noticia. Señora Contreras, me dijo con voz suave, aquí aparece una transferencia autorizada. ¿Autorizada? Esa palabra me dio vueltas en la cabeza. ¿Cómo podía estar autorizada si yo no la hice? Le pedí, casi le rogué, que me dijera el nombre del beneficiario. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero juro que se sintió como una eternidad. Cuando finalmente escuché el nombre, el café de olla se volvió amargo en mi boca, como si alguien hubiera echado ceniza en él. Era el nombre de mi hijo mayor. Diego. Mi Diego, el niño que sostuve en mis brazos cuando su padre nos abandonó hace 30 años. El hombre al que crié sola, trabajando dobles turnos en el mercado Hidalgo, vendiendo mis textiles artesanales. El que me juró, mirándome a los ojos después de que me caí hace 2 años, que siempre me cuidaría. Ese Diego acababa de tomar 35,000 pesos de mi cuenta sin decirme nada. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, mirando las paredes que he pintado con mis propias manos, las fotografías de mi familia que cuelgan con tanto orgullo. En cada una de esas fotos está él, sonriendo, abrazándome, siendo el hijo perfecto. ¿Cómo es posible que todo sea una mentira? Me levanté y caminé hacia la ventana, desde donde puedo ver el mercado donde trabajé durante décadas. Cada peso que ahorré vino de mis manos, de madrugar para bordar, de tardes enteras negociando con proveedores, de noches contando monedas bajo la luz amarillenta de esta misma cocina. Soy una mujer orgullosa, siempre lo he sido. Cuando mi esposo se fue, muchos me dijeron que no podría sola, que debía buscar otro hombre que nos mantuviera. Pero yo levanté la frente y trabajé hasta sangrar los dedos si era necesario. Mis hijos nunca se fueron a la cama con hambre, siempre tuvieron ropa limpia, siempre pudieron estudiar. Y lo hice sola, sin pedirle nada a nadie. Esa independencia que tanto me enorgullecía ahora se sentía como una debilidad. ¿Confié demasiado? ¿Fui tonta al darle acceso a mi cuenta? Recuerdo perfectamente el día en que Diego insistió en ayudarme con mis finanzas. Fue después de mi caída, cuando me fracturé la cadera y pasé 2 meses recuperándome. Mamá, me dijo con esa voz cariñosa que siempre derretía mi corazón, déjame ayudarte. Ya no estás joven para andar yendo al banco, haciendo filas. Yo me encargo de todo. Y yo, tonta de mí, pensé que era un hijo maravilloso. ¿Qué madre no confiaría en el hijo que crió con tanto sacrificio? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama,
mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de mi barrio. Los perros ladrando a lo lejos, los carros pasando por la avenida, el vendedor de tamales gritando su mercancía. Todo seguía igual afuera, pero dentro de mí algo se había roto. Me pregunté si debía confrontarlo inmediatamente o si debía esperar, investigar. Parte de mí quería creer que tenía una explicación, que había una emergencia y que pronto me lo diría. Pero otra parte, esa vocecita que siempre ignoro, me decía que algo estaba muy mal. Al amanecer, tomé una decisión. No iba a confrontarlo todavía. Iba a revisar cada estado de cuenta que tenía guardado. Si tomó 35,000 pesos una vez, ¿cuántas veces más lo habrá hecho? Preparé más café, más cargado porque sabía que sería un día largo, y saqué la caja de zapatos donde guardo todos mis documentos bancarios. Soy de la vieja escuela, guardo todo en papel, nunca confié completamente en esas computadoras. Lo que encontré en esas siguientes horas me heló la sangre. Esta no era la historia que yo creía conocer. Esta era apenas el comienzo de algo mucho más oscuro. Durante 2 semanas completas, me convertí en detective de mi propia vida. Cada mañana me levantaba con el canto del gallo, preparaba mi café y me sentaba en esa mesa de la cocina rodeada de papeles. Estados de cuenta de 6 meses, 1 año, 2 años. Números que al principio parecían normales pero que bajo mi nueva mirada comenzaron a contar una historia diferente. ¿Saben lo que es peor que descubrir una traición? Descubrir que la traición tiene fecha de inicio, que fue planeada, sistemática, calculada. En mi caso, comencé a ver un patrón que me hizo temblar como una hoja en el viento. Pequeñas transferencias, siempre diferentes cantidades, siempre en fechas distintas. 2,000 pesos aquí, 5,000 allá, 3,500 después. Cantidades que yo había ignorado pensando que eran comisiones del banco, cargos por mantenimiento, esas cosas que los bancos cobran y que nunca entendemos bien. Tomé mi libreta vieja, de esas con pasta dura y hojas rayadas, y comencé a sumar. Mi mano temblaba mientras escribía cada cantidad. Los números crecían en la página como una enfermedad que se expande. Octubre, 20,000 pesos. Septiembre, 15,000. Agosto, 18,000. Julio, 22,000. Seguí sumando, retrocediendo en el tiempo, hasta que llegué al principio. 8 meses. Durante 8 meses mi hijo había estado robándome, y yo no me había dado cuenta. El total me dejó sin respiración, casi 200,000 pesos. 200,000 pesos que representaban años de mi vida, décadas de trabajo. Cerré los ojos y vi cada uno de esos pesos, las madrugadas en el mercado cuando apenas amanecía y el frío me calaba los huesos, las tardes bordando hasta que me dolían los dedos, las noches calculando cómo estirar cada peso para que alcanzara. Y él, mi propio hijo, me lo había quitado mientras yo dormía tranquila creyendo que estaba segura. ¿Qué hace una madre en esta situación? ¿A quién acudes cuando quien te lastima es tu propia sangre? Me senté en mi silla mecedora, esa que compré cuando nació Diego y donde lo arrullé tantas noches, y lloré. Lloré como no había llorado desde que mi esposo se fue. Pero estas lágrimas eran diferentes, más amargas, porque venían de un lugar más profundo. Un esposo puede irse, pero un hijo siempre debería quedarse, ¿no es así? Necesitaba confrontarlo, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué?, se preguntarán. Miedo de perderlo completamente. Porque mientras no hablara, mientras no dijera nada, todavía podía pretender que había una explicación. En el momento en que lo confrontara, toda la verdad saldría a la luz y ya no habría vuelta atrás. Es curioso cómo a veces preferimos vivir en la duda que enfrentar la certeza del dolor. Pero soy hija de una mujer fuerte, nieta de una mujer todavía más fuerte. Mi abuela sobrevivió la revolución, mi madre sobrevivió la pobreza extrema, y yo sobreviví ser madre soltera en una época en que eso era motivo de vergüenza. No iba a acobardarme ahora. Así que una tarde de noviembre, cuando el viento frío del Pacífico entraba por mis ventanas y hacía volar las cortinas que yo misma había cosido, llamé a Diego y le pedí que viniera a mi casa. Necesito hablar contigo, le dije por teléfono, tratando de mantener mi voz neutral. Es importante. Él llegó 2 horas después, con esa sonrisa que siempre tuvo, la que me hacía derretirme cuando era niño. Traía pan dulce de mi panadería favorita, conchas recién horneadas que aún estaban tibias. El olor a azúcar y vainilla llenó mi casa, un aroma que debería haber sido reconfortante pero que en ese momento me revolvió el estómago.
¿Qué pasa, mamá?, me preguntó, besándome la frente como siempre hacía. ¿Te ves preocupada? Me senté frente a él en mi pequeña sala, donde las paredes están llenas de recuerdos de nuestra familia. Respiré profundo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones, preparándome para lo que venía. Diego, comencé, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Por qué hay transferencias de mi cuenta a tu nombre sin que yo las haya autorizado? Lo vi palidecer, vi cómo sus ojos se movían rápido buscando una salida, una excusa. Pero antes de que pudiera hablar, continué, y no me digas que es solo la de 35,000 pesos. He revisado todo. Son casi 200,000 pesos en 8 meses. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Diego bajó la cabeza, y cuando la levantó tenía lágrimas en los ojos. Se levantó de su silla y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Mamá, perdóname, dijo con voz quebrada. Iba a decírtelo, te lo juro. Es que, fue una emergencia médica de Valeria. Valeria. Mi nieta adorada, la niña de 8 años que era la luz de mis ojos. Mi corazón, que estaba duro como una piedra, comenzó a ablandarse. ¿Qué le pasó a Valeria?, pregunté, sintiendo como el miedo reemplazaba a la rabia. ¿Está bien? ¿Por qué no me dijiste? Diego comenzó a contarme una historia sobre leucemia, tratamientos carísimos, medicinas que no cubría el seguro. Sacó papeles de su mochila, recibos médicos, facturas de hospital. Yo los tomaba con manos temblorosas, tratando de leer entre lágrimas. Mi nieta enferma, mi hijo desesperado, y yo aquí acusándolo. Me sentí la peor madre del mundo. Hijo, le dije abrazándolo, deberías habérmelo dicho. Ese dinero es tuyo si Valeria lo necesita. Es de la familia. Él lloraba en mis brazos como cuando era pequeño, y yo lo consolaba como siempre había hecho. Decidimos que iríamos juntos al hospital la próxima semana, que yo conocería a los doctores, que estaríamos juntos en esto. Pero esa noche, cuando Diego se fue y yo me quedé sola con mis pensamientos, algo no me dejaba tranquila. Algo en sus ojos, en la forma en que había contado la historia, en cómo había tenido esos papeles tan a la mano. Tomé los recibos que me había dejado y los estudié bajo la luz. Todo parecía estar en orden, pero esa vocecita molesta en mi cabeza seguía susurrando, algo no está bien, Rosa María. Algo aquí no cuadra. Diciembre llegó con el olor a ponche de tejocote y canela que siempre llenaba mi casa en esta época. Es mi tradición favorita del año, preparar ese ponche que me enseñó mi madre, con la fruta dulce flotando en el agua hirviendo perfumada con especias. Cada año invito a toda mi familia para celebrar el inicio de la temporada navideña. Este año no iba a ser diferente, aunque mi corazón estuviera lleno de dudas que no me dejaban dormir. ¿Por qué seguía dudando si Diego me había dado una explicación? Porque soy madre, sí, pero también soy mujer, y las mujeres tenemos ese instinto que nos dice cuando algo no está bien. Había revisado los recibos médicos una y otra vez, había llamado al hospital haciéndome pasar por una tía preocupada, y todo parecía verificarse. Pero aún así, algo en mi interior gritaba que faltaba una pieza del rompecabezas. La tarde de la preparación del ponche, mi cocina se llenó de vapor y risas. Estaban Diego con su esposa Patricia y Valeria, mi hija menor Sofía que vive en el otro lado de la ciudad, y algunos vecinos cercanos. Valeria se veía sana, correteando por la casa, riendo, sin ninguna señal de estar enferma. Los tratamientos están funcionando, me explicó Diego cuando me vio observarla. Gracias a Dios y a ese dinero, mamá. Yo asentí, queriendo creer, necesitando creer. Pero entonces Sofía me jaló del brazo y me llevó al patio trasero, lejos de los demás. Su cara estaba seria, preocupada. Mamá, necesito decirte algo, susurró mirando hacia atrás para asegurarse de que nadie nos escuchara. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasa, mija? La semana pasada estuve en San Diego, comprando cosas para Navidad, comenzó, retorciendo sus manos nerviosamente. Y vi a Diego. Esperé, sin entender por qué eso era importante. Diego cruza a San Diego seguido por trabajo. Pero no estaba solo, mamá. Estaba con una mujer que yo nunca he visto, y con 2 niños pequeños que lo llamaban papá. El mundo se detuvo. El vapor del ponche que salía por la puerta de la cocina me pareció de repente sofocante, como si me fuera a asfixiar. ¿Qué estás diciendo, Sofía?, pregunté,
aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mi hija me miró con ojos llenos de lágrimas. No quería decírtelo durante las fiestas, pero no puedo quedarme callada. Algo raro está pasando, mamá. Esa noche, después de que todos se fueron y yo me quedé limpiando la cocina en silencio, saqué nuevamente todos los papeles que Diego me había dado. Los estudié con otros ojos, buscando inconsistencias. Y ahí estaba, tan obvio que no podía creer que no lo había visto antes. Las fechas de los recibos médicos no coincidían con las fechas de las transferencias. El dinero había comenzado a desaparecer meses antes de cualquier tratamiento médico. ¿Cómo pude ser tan tonta? Me senté en el piso de mi cocina, rodeada de papeles, y dejé que las lágrimas cayeran libremente. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de rabia, de vergüenza, de sentirme la mujer más ingenua del mundo. Me había creído la historia porque quería creerla, porque era más fácil que enfrentar que mi hijo me mentía deliberadamente. La Navidad de ese año fue la más triste de mi vida. Me senté en la cena obligatoria con una sonrisa falsa pegada en la cara, mientras por dentro me estaba muriendo. Diego me abrazaba, me agradecía por ser tan comprensiva, me prometía que me devolvería todo el dinero cuando pudiera. Y yo asentía, fingía, actuaba, porque necesitaba tiempo para descubrir la verdad completa antes de hacer mi siguiente movimiento. El día de Reyes en enero fue peor todavía. Observé a Diego partir la rosca de Reyes, ese pan dulce tradicional decorado con frutas cristalizadas, y noté cosas que antes había ignorado. Su teléfono sonaba constantemente y él salía al patio para contestar. Sus excusas para irse temprano, su nerviosismo cuando Patricia preguntaba sobre sus horarios. Todo comenzó a tener sentido de una manera horrible y retorcida. Tomé una decisión esa noche. Si mi hijo me estaba mintiendo, si había algo más allá de lo que me había contado, yo iba a descubrirlo. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda profesional, alguien que pudiera investigar sin que Diego sospechara. Recordé un anuncio que había visto en el periódico sobre un investigador privado en San Diego que trabajaba casos binacionales. Era caro, muy caro, pero tenía que saber la verdad. En febrero, usando el pretexto de ir a comprar telas para mis bordados, crucé la frontera y me reuní con el investigador en una cafetería cerca de la línea. Era un hombre de mediana edad, de aspecto serio, que me escuchó sin juzgar mientras yo le contaba todo. Le di el nombre de Diego, su dirección, su lugar de trabajo, todo lo que sabía. Señora, me dijo al final, esto puede tardar unas semanas y necesito un adelanto. Le di el último dinero de mi cuenta de emergencias, pensando que era irónico usar mis ahorros para investigar quién me robó mis ahorros. Las semanas que siguieron fueron una tortura. Cada día era una actuación, fingir que todo estaba bien mientras por dentro me carcomía la ansiedad. Diego aumentó sus visitas, como si sintiera que algo estaba cambiando. Traía flores, preparaba mi mole favorito con ese chocolate amargo y chile que tanto me gusta, me ayudaba con las tareas de la casa. Los aromas que antes me reconfortaban ahora me revolvían el estómago porque sabía que eran parte de su manipulación. Una tarde, mientras él cocinaba en mi cocina, su teléfono sonó y lo dejó en la mesa. Vi un mensaje aparecer en la pantalla: ¿cuándo vienes a casa? Los niños te extrañan. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Casa. Niños. Plural. Sofía tenía razón. Diego tenía otra vida, otra familia, y yo estaba financiándola con mi dinero, con mi sudor, con mi vida entera de sacrificios. Pero aún necesitaba las pruebas completas antes de confrontarlo. Así que seguí actuando, seguí sonriendo, seguí siendo la madre amorosa que siempre había sido, mientras esperaba que el investigador terminara su trabajo y me dijera toda la verdad, por más dolorosa que fuera. Marzo llegó con un sobre Manila que cambiaría mi vida para siempre. El investigador me llamó un jueves por la tarde, su voz profesional pero con un tono de compasión que me hizo saber que las noticias no serían buenas. Señora Contreras, tengo el reporte listo. ¿Puede venir a mi oficina? Crucé la frontera con el corazón en la garganta, sintiendo cada latido como un tambor de guerra en mi pecho. La oficina estaba en un edificio modesto de San Diego, con vista a la autopista. Me senté frente a su escritorio y vi cómo sacaba una carpeta gruesa, llena de fotografías y documentos. Señora, comenzó, lo que voy a mostrarle es difícil de ver. ¿Está segura de que quiere continuar? Asentí, aunque mis manos temblaban tanto que tuve que juntarlas en mi regazo para controlarlas.
La primera fotografía me mostró a Diego saliendo de una casa en Chula Vista con una mujer joven, morena, con un bebé en brazos. Estaban sonriendo, él la besaba en la mejilla. La siguiente foto mostraba a Diego jugando con dos niños pequeños en un parque, cargándolos, riéndose. Eran imágenes de una familia feliz, de un padre amoroso, de una vida completa. Una vida que yo no conocía, que me habían ocultado deliberadamente. Su hijo mantiene una segunda familia completa, explicó el investigador con voz neutral, como si estuviera leyendo un reporte del clima. La mujer se llama Gabriela Ruiz, tienen 2 hijos juntos de 3 y 5 años. Han estado juntos por al menos 6 años. 6 años. 6 años de mentiras, de doble vida, de engaños elaborados. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciega? Pero eso no era todo. El investigador puso frente a mí documentos de una compra de casa. El dinero que le quitó se usó como enganche para esta propiedad en Chula Vista, dijo señalando la dirección. La casa está registrada completamente a nombre de Gabriela Ruiz. Su hijo no aparece en ningún documento, probablemente para proteger el bien en caso de problemas legales. Mi dinero, el sudor de mi frente, había comprado una casa para la amante de mi hijo. Sentí como si me estuvieran asfixiando. El aire de esa oficina se volvió pesado, denso. Traté de respirar profundo pero solo logré tomar bocanadas cortas y desesperadas. ¿Saben lo que es descubrir que tu vida entera ha sido una mentira? Que mientras tú trabajabas y te sacrificabas, la persona en quien más confiabas te estaba traicionando de la manera más cruel posible. Hay algo más, continuó el investigador, y yo pensé que no podía haber nada peor que lo que ya me había dicho. Qué equivocada estaba. Sacó más documentos, estos mostrando transacciones bancarias. Patricia Mendoza, la esposa legal de su hijo, ha estado recibiendo pagos mensuales por un monto considerable. Según mis investigaciones, ella está al tanto de la situación desde el principio y recibe una compensación mensual por su silencio. El mundo se volvió borroso. Patricia, la mujer que yo consideraba como mi propia hija, la madre de mi nieta Valeria, estaba involucrada. No era una víctima inocente como yo pensaba, era cómplice. Todos me habían estado mintiendo, todos. La traición se multiplicaba como un cáncer, cada revelación peor que la anterior. Los recibos médicos que le mostró su hijo, agregó el investigador, son reales, pero son de hace 2 años, cuando su nieta sí tuvo un problema de salud menor. Nada grave, nada que requiriera ese tipo de dinero. Él guardó los documentos para usarlos cuando fuera necesario. La sangre se me heló. Diego había planeado esto, había guardado recibos viejos esperando el día en que los necesitara para justificar su robo. Salí de esa oficina como zombi, caminando sin rumbo por las calles de San Diego. La ciudad bullía a mi alrededor, llena de gente feliz, turistas tomando fotos, familias comiendo en restaurantes. Y yo ahí, una anciana mexicana con el corazón destrozado, cargando en mi bolsa las pruebas de la traición más grande de mi vida. Me senté en una banca frente al mar, mirando las olas ir y venir, y lloré sin pudor, sin importarme quién me viera. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué hice para merecer esto? Crié a ese niño sola, le di todo lo que pude, trabajé hasta que me dolían los huesos para que nunca le faltara nada. Y así me pagaba. Con mentiras, con robos, con una traición tan profunda que sentía que me iba a ahogar en ella. Pensé en confrontarlo inmediatamente, en gritarle, en echarle en cara cada mentira. Pero luego pensé en algo más inteligente. Si iba a hacer algo, tenía que hacerlo bien. No podía simplemente confrontarlo y esperar que admitiera todo. Necesitaba más información, necesitaba saber exactamente qué tan profunda era esta red de mentiras. Y sobre todo, necesitaba protegerme legalmente. Porque ahora no se trataba solo de dinero robado, se trataba de fraude, de engaño sistemático, de un plan deliberado para dejarme sin nada. Esa noche, de regreso en mi casa de Tijuana, me senté en mi cocina con un cuaderno nuevo y comencé a hacer un plan. Ya no era solo Rosa María la madre traicionada, era Rosa María la guerrera que iba a luchar por lo que era suyo. Escribí cada paso que necesitaba tomar, cada persona con quien necesitaba hablar, cada documento que necesitaba conseguir. La tristeza comenzó a transformarse en determinación, el dolor en fuerza. Mi abuela solía decir que las mujeres mexicanas estamos hechas de acero, que podemos soportar lo que sea y seguir de pie. Esa noche entendí lo que quiso decir. Sí,
me habían lastimado profundamente, sí, mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Pero seguía respirando, seguía pensando, seguía siendo capaz de luchar. Y luchar era exactamente lo que iba a hacer. Abril trajo las lluvias tardías que a veces llegan a Tijuana, esas que hacen que el aire vuela a tierra mojada y esperanza. Pero yo no sentía ninguna esperanza, solo rabia fría y determinación. Había decidido que necesitaba ayuda legal, alguien que pudiera guiarme en cómo recuperar mi dinero y proteger mis derechos. Recordé al licenciado Ernesto Vargas, un abogado de familia que conoció a mi padre hace décadas y en quien siempre había confiado. Preparé todos los documentos meticulosamente. Soy mujer de detalles, siempre lo he sido. Organicé cada estado de cuenta, cada fotografía que me dio el investigador, cada recibo falso, todo en una carpeta de tela bordada que yo misma había hecho años atrás. Irónico, ¿no?, usar algo que hice con mis propias manos para documentar cómo mi hijo me robó con las suyas. La oficina del licenciado Vargas estaba en el centro de Tijuana, en uno de esos edificios viejos con pisos de mosaico y puertas de madera pesada. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de mi edad en las rodillas, pero también el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esto era real, esto era definitivo. Una vez que pusiera todo esto en manos de un abogado, no habría vuelta atrás. El licenciado me recibió con calidez, recordando historias de mi padre, preguntando por mi familia. Le conté todo, sin omitir ningún detalle, mientras él tomaba notas en un cuaderno amarillo. Vi cómo su expresión cambiaba de amable a seria, de seria a preocupada. Rosa María, me dijo cuando terminé, esto es muy grave. Hay elementos de fraude aquí. Me explicó mis opciones, los pasos legales que podíamos tomar, cómo podíamos recuperar el dinero. Pero durante la consulta, algo me pareció extraño. El licenciado hacía preguntas que parecían demasiado específicas, demasiado detalladas. ¿Cuánto sabe Diego de esta visita?, preguntó en un momento. ¿Le dijiste a alguien que venías para acá? Yo respondí que no, que había sido muy discreta. Él asintió, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una mirada que conocía bien, la misma mirada que vi en los ojos de Diego cuando lo confronté la primera vez. Salí de esa oficina con una sensación rara en el estómago. Me dije que eran nervios, ansiedad por todo lo que estaba pasando. Pero esa vocecita molesta en mi cabeza seguía susurrando que algo no estaba bien. Decidí ignorarla, necesitaba creer que al menos el licenciado Vargas era de fiar, que al menos tenía un aliado en esta batalla. 3 días después, estaba preparando salsa verde en mi cocina cuando escuché golpes furiosos en mi puerta. Abrí y ahí estaba Diego, con la cara roja de rabia, los ojos inyectados de sangre. Entró como huracán, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las paredes. ¿Cómo pudiste, mamá?, gritó. ¿Cómo pudiste ir con un abogado a mis espaldas? Mi sangre se heló. ¿Cómo sabía? Solo habían pasado 3 días desde mi visita al licenciado. Nadie sabía, yo no le había dicho a nadie. Diego comenzó a mencionar detalles específicos, documentos exactos que yo había llevado, cosas que solo el licenciado Vargas podría saber. El licenciado Ernesto me llamó, dijo con voz temblorosa de ira. Me contó todo. ¿Creíste que podrías hacer esto sin que yo me enterara? Sentí como si me hubieran dado una cachetada. El licenciado Vargas, el hombre en quien confié, el abogado de la familia, había ido directamente con mi hijo a contarle todo. ¿Por qué te sorprende, mamá?, dijo Diego con una risa amarga. Ernesto es mi compadre desde la secundaria. ¿De verdad creíste que iba a ponerse de tu lado? Me dejé caer en una silla, sintiendo cómo las piernas me fallaban. Era demasiado, todo era demasiado. No solo me habían robado, no solo me habían mentido, sino que cuando busqué ayuda, me traicionaron nuevamente. ¿En quién podía confiar? ¿A quién podía recurrir? Me sentía completamente sola en el mundo, rodeada de mentirosos y traidores. Diego se calmó un poco y se sentó frente a mí. Mamá, dijo con voz más suave pero no menos amenazante, deja esto así. No busques más abogados, no investigues más. Ese dinero ya se gastó, no lo vas a recuperar. Si sigues con esto, solo vas a conseguir que toda la familia se desmorone. ¿Eso es lo que quieres? Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que nació, y vi a un extraño. Este no era el niño que crié, el hijo que amé con todo mi corazón.
Este era un hombre capaz de robar, mentir, manipular, amenazar. Un hombre que me usaba sin remordimiento y que esperaba que yo simplemente lo aceptara. Sal de mi casa, le dije con voz temblorosa pero firme. Sal ahora. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, mirando las paredes, las fotografías, los recuerdos de una vida que ya no existía. Todo había sido una ilusión, una mentira bonita que me conté a mí misma porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero ya no podía seguir mintiendo. Ya no podía seguir fingiendo. Esa noche tomé una decisión. Si no podía confiar en abogados que conocía, buscaría uno que no tuviera ninguna conexión con mi familia. Y si tenía que gastar hasta mi último peso en esto, lo haría. Porque ya no se trataba solo del dinero, se trataba de mi dignidad, de mi autorrespeto, de no dejar que me pisotearan sin hacer nada. Llamé a mi hija Sofía y le conté todo. Lloró conmigo, se enojó conmigo, y luego me dijo algo que no olvidaré nunca. Mamá, tienes una sobrina que es abogada en Guadalajara. Carmen, ¿te acuerdas? Se especializó en derecho familiar y fraudes. Ella te puede ayudar, y te prometo que ella sí es de confianza. Carmen. La hija de mi hermana menor, una mujer que apenas veía en las reuniones familiares grandes pero que siempre había sido inteligente, estudiosa, de principios firmes. Le marqué esa misma noche, con manos temblorosas, y le conté todo. Su respuesta fue inmediata y clara: tía Rosa, toma el primer autobús a Guadalajara. Vamos a arreglar esto. Por primera vez en meses, sentí un rayo de esperanza atravesar la oscuridad. Quizás, solo quizás, no estaba tan sola como creía. Quizás había gente buena en el mundo, gente que ayudaba sin esperar nada a cambio. Empaqué una maleta pequeña esa noche, metiendo solo lo esencial y todos mis documentos. Mañana comenzaría un viaje que esperaba me llevara de vuelta a mí misma. El viaje en autobús a Guadalajara fue largo, casi 10 horas, pero me dio tiempo para pensar, para procesar todo lo que había descubierto. Miraba por la ventana el paisaje cambiante de México, desde las áridas tierras del norte hasta las montañas verdes del interior, y pensaba en cómo mi vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. ¿Quién era yo ahora? Ya no era la mujer confiada que abrió ese estado de cuenta en octubre, tampoco era la madre ingenua que creyó la historia de la enfermedad. Era alguien nuevo, alguien más fuerte pero también más herida. Carmen me recibió en la terminal de autobuses con un abrazo largo y sincero. Era una mujer de unos 40 años, de lentes gruesos y expresión seria, pero con una calidez genuina en sus ojos. Me llevó a su oficina, un espacio modesto pero profesional, lleno de libros de leyes y archivos ordenados. Tía, me dijo mientras preparaba café, vamos a revisar todo con calma. Y te prometo que todo lo que hablemos aquí se queda entre nosotras. Pasamos 3 días completos revisando cada documento, cada fotografía, cada transacción. Carmen tomaba notas meticulosas, hacía preguntas específicas, me explicaba términos legales que yo no entendía. Era paciente, nunca me hizo sentir tonta por haber confiado en Diego, nunca me juzgó por no haberme dado cuenta antes. El amor de madre es ciego, me dijo una tarde, y la gente sin escrúpulos lo sabe y lo usa en su contra. Fue durante esa tercera tarde, mientras revisábamos documentos viejos que yo había traído de mi casa, cuando hicimos un descubrimiento que lo cambió todo. Entre papeles amarillentos del fondo de mi caja, Carmen encontró una escritura de propiedad a mi nombre. Tía, preguntó con voz controlada pero emocionada, ¿qué es esto? ¿Sabías que tienes un terreno en Rosarito? Me quedé mirando ese papel como si fuera de otro planeta. Un terreno en Rosarito, escriturado a mi nombre, fechado hace 15 años. Yo no sabía nada de esto. Carmen leyó el documento en voz alta, era una herencia de mi tío Sebastián, el hermano menor de mi padre que se fue a vivir a Estados Unidos y con quien perdí contacto hace décadas. Según la escritura, me había dejado este terreno antes de morir, con instrucciones específicas de que se me notificara por correo. ¿Nunca recibiste cartas sobre esto?, preguntó Carmen. Negué con la cabeza, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Tía, ¿quién recogía tu correo cuando tenías problemas de movilidad después de tu caída? La respuesta me golpeó como un tren: Diego. Diego recogía mi correo, Diego me ayudaba, con todo, Diego tenía acceso completo a mi vida. Carmen y yo nos miramos, y vi en sus ojos la misma conclusión a la que yo estaba llegando. Mi hijo no solo me había estado robando dinero de mi cuenta, también había interceptado correspondencia legal,
ocultándome una propiedad que legalmente me pertenecía. Hay que investigar más, dijo Carmen con voz determinada. Si ocultó esto, ¿qué más pudo haber escondido? Los siguientes días fueron un torbellino de investigaciones. Carmen contrató a un notario de confianza en Rosarito para verificar el estado del terreno. Lo que descubrimos fue aún más impactante: existían documentos preliminares, falsificaciones de mi firma, intentos de transferir la propiedad a nombre de Diego. Nunca se completaron, probablemente porque faltaban documentos oficiales, pero las intenciones eran claras. Mi hijo planeaba robarme incluso lo que yo ni siquiera sabía que tenía. Pero esto es bueno, tía, me explicó Carmen con una sonrisa que no entendía al principio. Porque ese terreno de Rosarito, según los registros actualizados, es muy valioso. El desarrollo turístico de la zona ha aumentado su precio considerablemente. Estamos hablando de al menos 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. De repente, yo que pensaba que estaba arruinada, descubría que tenía una propiedad valiosa que ni conocía. Pero Carmen no había terminado. Siguiendo el hilo de las propiedades familiares, hizo algo que yo nunca hubiera sabido hacer: investigó en registros binacionales, en archivos históricos, siguiendo el rastro de mi familia paterna que tuvo propiedades dispersas entre México y Estados Unidos. Mi abuelo había sido un hombre de negocios modesto pero astuto, y había invertido en pequeños terrenos a lo largo de su vida. Tía Rosa, me dijo una mañana con voz emocionada, tienes que ver esto. Me mostró mapas, escrituras viejas, documentos de herencias complicadas que se dividieron mal después de que mi abuelo murió. Resulta que la casa en Chula Vista que Diego compró con mi dinero robado estaba construida en un terreno que originalmente formaba parte de un patrimonio familiar más grande, propiedades que mi abuelo dejó dispersas. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Mi hijo me robó para comprar una casa en un terreno que técnicamente debería haber sido mío por herencia directa. Los papeles se habían perdido en el caos de generaciones, en la falta de documentación apropiada, en pleitos familiares viejos que nunca se resolvieron correctamente. Pero Carmen, con su experiencia legal, descubrió que existían bases legales para reclamar derechos sobre esa propiedad. No va a ser fácil, me advirtió, pero tienes un caso. Diego te robó para comprar algo que de alguna manera ya era tuyo. La situación era tan absurda, tan retorcida, que sentí ganas de llorar y reír al mismo tiempo. Toda esta pesadilla, todo este dolor, y resulta que mi hijo había sido tan tonto como cruel. Había construido su casa de mentiras sobre bases que no eran sólidas. Pasé 2 semanas en Guadalajara trabajando con Carmen, construyendo un caso legal sólido. Aprendí términos como fraude patrimonial, falsificación de documentos, herencia intestada. Mi cabeza daba vueltas con tanta información, pero Carmen era paciente, me explicaba todo hasta que yo entendía. No quería que yo firmara nada sin saber exactamente qué significaba. Durante esas semanas, Carmen se convirtió en más que mi abogada, se convirtió en mi amiga, en mi aliada, en la hija que siempre pensé que Patricia era. Me cuidaba, se aseguraba de que comiera bien, de que descansara. Tía, me decía, vas a necesitar todas tus fuerzas para lo que viene. Esto va a ser una batalla larga. Tenía razón. Cuando regresé a Tijuana con todos los documentos organizados, con un plan legal claro, con pruebas irrefutables, supe que venía la parte más difícil: confrontar públicamente a Diego, exponer sus mentiras ante toda la familia, luchar por lo que era mío. Pero ya no tenía miedo. Tenía rabia, tenía determinación, y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. La mujer que regresó a Tijuana no era la misma que se había ido. Esa mujer había aprendido que pedir ayuda no era debilidad, era inteligencia. Que confiar en la familia no significaba confiar ciegamente. Que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras bonitas. Y que a veces, cuando todo parece perdido, el universo te da señales de que aún hay justicia en el mundo. Mayo llegó con su calor sofocante, ese calor seco de Tijuana que hace que el aire vibre y que todo parezca moverse en cámara lenta. Pero yo me movía rápido, muy rápido para ser una mujer de 68 años. Carmen me había dado instrucciones específicas y yo las seguía al pie de la letra. Cada mañana me levantaba al amanecer, con una lista de cosas por hacer que parecía nunca acabar. Lo primero fue organizar todos los documentos de manera oficial. Necesitaba copias certificadas de todo: estados de cuenta, escrituras, las fotografías del investigador, los intentos de falsificación de mi firma. Carmen me explicó que en un caso legal,
No basta con tener la verdad, hay que poder probarla de manera que ningún juez pueda dudar. Así que pasé días yendo de un lado a otro, del banco al notario, del notario al registro público, subiendo y bajando escaleras que hacían crujir mis rodillas pero que yo ignoraba porque tenía una misión. ¿Saben lo que se siente recuperar tu poder? Es como cuando llevas días con gripe y de repente un día despiertas y puedes respirar bien otra vez. Así me sentía yo. Cada documento que conseguía, cada papel que organizaba, era como recuperar un pedazo de mí misma. Ya no era la víctima indefensa, era la guerrera que luchaba por su derecho. Pero también tuve que enfrentar obstáculos que Carmen no había anticipado. Resulta que algunos funcionarios públicos en Tijuana eran conocidos de Diego, o peor, le debían favores. Cuando intenté conseguir ciertas certificaciones, me encontré con negativas inexplicables, con trámites que supuestamente tardarían meses cuando normalmente tomaban días. Una secretaria me dijo sin rodeos: señora, mejor déjelo así. Su hijo es bien conocido aquí y usted no va a ganar nada con esto. Esas palabras, que deberían haberme desanimado, solo me dieron más fuerza. Llamé a Carmen y ella me asesoró sobre cómo presentar quejas oficiales, cómo escalar los trámites a otras instancias, cómo no dejarme intimidar. Tía, me dijo por teléfono, están tratando de cansarte, de hacer que te rindas. No les des ese gusto. Y no se lo di. Junio trajo reuniones con notarios en ambos lados de la frontera. Tuve que cruzar a San Diego varias veces, cargando mi carpeta bordada llena de documentos como si fuera mi armadura. Los trámites binacionales son complicados, hay que traducir documentos, apostillarlos, hacer que los reconozcan en ambos países. Cada viaje en autobús bajo el sol implacable me dejaba exhausta, pero yo seguía adelante. Durante una de esas visitas a San Diego, pasé frente a la casa de Chula Vista donde vivía la otra familia de Diego. Era una casa bonita, de 2 pisos, con jardín delantero bien cuidado. Vi jugar a los niños en el patio, escuché sus risas, y por un momento sentí algo que no esperaba, tristeza por ellos. Esos niños eran inocentes, ellos no pidieron nacer de una mentira. Pero luego recordé que mi dinero, mi sudor, mi vida entera de trabajo había pagado por esa casa, y la tristeza se convirtió en determinación renovada. Carmen me explicó que teníamos que actuar estratégicamente. No podíamos simplemente demandar a Diego sin más, necesitábamos preparar el terreno, conseguir todos los testimonios posibles, asegurarnos de que nuestro caso fuera irrefutable. La justicia es lenta, tía, me decía, pero si hacemos las cosas bien, eventualmente llega. Uno de los pasos más difíciles fue conseguir el testimonio de mi hija Sofía. Ella amaba a su hermano a pesar de todo, y confrontarlo públicamente le rompía el corazón. La vi luchar con su lealtad dividida, llorar en mi cocina preguntándose si estábamos haciendo lo correcto. Mamá, me decía, entiendo tu rabia, pero ¿vale la pena destruir a la familia por esto? Tuve que explicarle algo que yo misma apenas estaba entendiendo. Mija, Diego destruyó a la familia cuando decidió robarnos. Nosotras solo estamos exponiendo la verdad. Si la familia se rompe, no es por nosotras, es por él. Fue una conversación dura, de esas que te cambian, pero al final Sofía estuvo de acuerdo en declarar lo que había visto, en confirmar la existencia de la otra familia. También tuve que hablar con algunos vecinos y conocidos del mercado donde trabajé tantos años. Necesitaba gente que pudiera testificar sobre mi carácter, sobre mis años de trabajo honesto, sobre el hecho de que ese dinero era legítimamente mío. Fue humillante en cierto sentido, tener que explicar mi situación a personas que me conocían desde hace décadas, ver la lástima en sus ojos. Pero todos, sin excepción, estuvieron dispuestos a ayudar. Don Mauricio, el señor que tiene el puesto de frutas junto a donde yo tenía mi tienda, me abrazó con lágrimas en los ojos. Rosa María, me dijo, yo vi cómo trabajabas desde que eras una muchacha joven. Sé lo que valen esos pesos que te robaron. Cuenta conmigo para lo que necesites. Esos gestos de solidaridad me recordaban que no toda la gente es mala, que aún existe la bondad en el mundo. Julio fue el mes de los preparativos finales. Carmen viajó a Tijuana para reunirse conmigo y ultimar detalles. Pasamos tardes enteras en mi cocina, ella con su laptop y yo con mis documentos, preparando cada aspecto del caso. Me explicaba las posibles estrategias de defensa que Diego podría usar, cómo rebatirlas, qué esperar en cada etapa del proceso. Tía, me dijo una tarde mientras compartíamos un café, necesitas estar preparada para lo que viene. Diego no va a aceptar esto tranquilamente.
Va a tratar de hacerte quedar mal, va a manipular a la familia, va a inventar historias. ¿Estás lista para eso? Miré las paredes de mi cocina, las mismas paredes que habían visto toda mi vida, mis alegrías y mis tristezas, y asentí. Carmen, he sobrevivido ser abandonada por mi esposo, he criado 2 hijos sola, he trabajado hasta sangrar los dedos. Si pude con eso, puedo con esto. Pero había algo más que necesitaba hacer antes del confrontamiento final, algo que Carmen no había anticipado pero que yo sabía era necesario. Necesitaba hablar con Patricia, la esposa oficial de Diego. Aunque ella había recibido dinero por su silencio, una parte de mí quería darle la oportunidad de rectificar, de salirse de esta red de mentiras antes de que todo explotara. Fui a su casa una tarde de julio, sin avisar. Patricia abrió la puerta y palideció al verme. «Rosa», dijo con voz temblorosa, «¿qué haces aquí?» Entré sin esperar invitación y nos sentamos en su sala. Le mostré las fotografías de la otra familia, los registros de los pagos que ella había recibido, todo. Vi cómo sus defensas se derrumbaban, cómo las lágrimas comenzaban a caer. Él me dijo que tú sabías, sollozó. Me dijo que estabas de acuerdo, que la otra mujer era solo una amiga que necesitaba ayuda, que el dinero era un préstamo familiar. Mentiras sobre mentiras. Patricia había sido manipulada también, convertida en cómplice sin entender completamente en qué se estaba metiendo. Quiero divorciarme, me confesó finalmente, pero tengo miedo. Diego me ha amenazado, dice que si lo dejo me va a quitar a Valeria. Le di un pañuelo y esperé a que se calmara. Patricia, le dije con voz firme pero no cruel, vas a tener que escoger un lado. O estás con la verdad o estás con las mentiras. Y si escoges la verdad, yo voy a ayudarte. Carmen puede asesorarte en tu divorcio, puede protegerte. Pero tienes que ser valiente. Ella asintió, limpiándose las lágrimas, y en ese momento supe que había ganado una aliada, no un enemigo. A finales de julio, todo estaba listo. Los documentos organizados, los testimonios preparados, las pruebas irrefutables. Carmen me llamó para confirmar que había presentado oficialmente los cargos y las demandas. Ahora viene la parte pública, tía, me advirtió. Una vez que Diego reciba la notificación, todo va a estallar. Respiré profundo, mirando por la ventana de mi casa el cielo azul de Tijuana, y me preparé mentalmente para la tormenta que venía. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama, repasando cada detalle, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que la duda me invadía, recordaba aquel día de octubre cuando abrí mi estado de cuenta, recordaba la traición, las mentiras, los años de manipulación. Y entonces sabía, con certeza absoluta, que no estaba haciendo esto por venganza. Lo estaba haciendo por justicia, por dignidad, por todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas por quienes más confiaban y que no tuvieron el valor o los recursos para pelear. El día que Diego recibió la notificación oficial, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de familiares confundidos, mensajes de gente preguntando qué estaba pasando, incluso amenazas anónimas que probablemente venían de amigos de Diego. Pero yo ya no tenía miedo. Había cruzado el puente de la duda y ahora estaba del otro lado, en el territorio de la certeza y la convicción. Lo que viniera, vendría. Pero yo ya había decidido que no iba a retroceder. Agosto llegó con sus festividades tradicionales, y en mi parroquia, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, era el momento de las celebraciones importantes. Durante décadas había sido parte activa de esta comunidad, ayudando en las organizaciones, participando en las novenas, siendo reconocida como una mujer de fe y principios. Era aquí, en este lugar sagrado donde el incienso mezclaba su aroma con las flores frescas y donde las voces de los fieles se elevaban en oración, donde yo había decidido que se conocería toda la verdad. La decisión no fue fácil ni impulsiva. Carmen me había aconsejado hacerlo en un ambiente legal, en una corte, lejos de la mirada pública. Pero yo sabía algo que ella, con toda su educación y experiencia legal, no podía entender completamente. En comunidades como la nuestra, la verdad necesita testigos. No basta con que un juez la reconozca en un papel, necesita que la gente que te conoce, que conoce tu historia, que te vio trabajar y sacrificarte, la escuche directamente de tu boca. Era el día de la festividad de la Asunción, un domingo de agosto cuando la iglesia siempre está llena hasta el tope. La misa había terminado y, como era costumbre, la gente se quedaba en el atrio conversando, vendiendo tamales y atole, los niños corriendo entre las piernas de los adultos.
El olor dulce del atole de vainilla mezclado con el aroma más intenso del copal creaba esa atmósfera que solo existe en las celebraciones religiosas mexicanas. Yo estaba nerviosa, mis manos temblaban tanto que tuve que guardarlas en los bolsillos de mi vestido. Sofía estaba a mi lado, dándome fuerza con su presencia, y Carmen había viajado desde Guadalajara para estar conmigo. Vi a Diego al otro lado del atrio, rodeado de amigos, actuando como si nada pasara, con esa sonrisa falsa que ahora reconocía tan claramente. El padre Miguel, que conocía mi situación porque me había confesado con él semanas antes buscando guía espiritual, me dio una señal con la cabeza. Había accedido a darme unos minutos después de las actividades para hacer un anuncio comunitario. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Cuando el padre pidió atención y me invitó a pasar al frente, el murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. Caminé hacia el centro del atrio con piernas que parecían de gelatina, pero con la cabeza en alto. Miré a todas esas caras conocidas, gente que me había visto crecer, que había comprado mis textiles, que había estado en los bautizos de mis hijos. Y comencé a hablar. Hermanos y hermanas de esta comunidad, comencé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba, hoy vengo ante ustedes no a buscar compasión, sino a buscar justicia. Durante más de 40 años he sido parte de esta parroquia, he trabajado honestamente en el mercado Hidalgo, he criado a mis hijos con los valores que esta comunidad me enseñó. Pero hoy debo revelar una verdad dolorosa que me ha costado mucho aceptar. Vi cómo Diego intentaba acercarse, probablemente para detenerme, pero Sofía y Carmen bloquearon su camino. Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Mi hijo mayor, Diego Contreras, a quien muchos de ustedes conocen, ha estado robándome sistemáticamente durante 8 meses. El total asciende a casi 200,000 pesos, dinero que gané con el sudor de mi frente, bordando hasta que me dolían los dedos, trabajando desde antes del amanecer. El silencio en el atrio era absoluto ahora. Podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón. Pero eso no es todo, continué, sacando fuerzas de un lugar profundo dentro de mí que no sabía que existía. Ese dinero se usó para mantener una segunda familia en Chula Vista, California. Una familia que él mantuvo secreta mientras fingía ser un hijo devoto y un esposo fiel. Los murmullos comenzaron como olas pequeñas que gradualmente crecían. Vi caras de shock, de incredulidad, algunas de juicio y otras de compasión. Diego gritó desde donde estaba, está mintiendo. Mi madre está senil, inventa historias. Pero Carmen, con su voz clara de abogada, respondió, tenemos pruebas documentadas, testigos y evidencia fotográfica. Si alguien está mintiendo aquí, señor Contreras, no es su madre. Continué con mi testimonio, explicando no solo el robo sino también la traición de Patricia, su esposa, quien recibía pagos por su silencio. Vi cómo Patricia, que estaba entre la multitud, bajaba la cabeza avergonzada. Pero luego, para mi sorpresa, ella también dio un paso adelante. Es verdad, dijo con voz temblorosa. Todo lo que dice Rosa es verdad. Yo acepté dinero para quedarme callada, y me avergüenzo profundamente de eso. Pero ya no puedo seguir viviendo esta mentira. El momento fue como un terremoto emocional. Diego, viéndose acorralado, comenzó a gritar acusaciones contra mí, diciendo que yo era avariciosa, que siempre lo había tratado mal, que él solo tomó lo que le correspondía. Pero la gente que me conocía de verdad, que había visto mi vida de sacrificio, comenzó a murmurar en mi defensa. Don Mauricio del Mercado gritó desde atrás, yo conozco a Rosa María desde hace 40 años y es la mujer más honesta que conozco. Cada peso que tiene lo ganó limpiamente. Otros comenzaron a compartir sus propias experiencias conmigo, creando un coro de voces que validaban mi carácter y mi versión de los eventos. Entonces saqué mi carpeta bordada y mostré algunos de los documentos más importantes, los estados de cuenta con las transferencias no autorizadas, las fotografías de Diego con la otra familia, la escritura del terreno en Rosarito que él intentó ocultar de mí. Carmen explicó los aspectos legales de manera que todos pudieran entender, esto no es un conflicto familiar privado. Esto es fraude, es robo, es falsificación de documentos. Y se está persiguiendo legalmente con todo el peso de la ley. Vi a Diego desmoronarse frente a todos. Su máscara de hijo perfecto se caía a pedazos, revelando al hombre egoísta y manipulador que siempre había sido. Algunos de sus amigos, aquellos que probablemente sabían parte de la verdad, comenzaron a alejarse de él, no queriendo ser asociados con tal escándalo. Pero lo más importante para mí no era destruir a Diego públicamente,
Era recuperar mi verdad frente a la comunidad que me había visto vivir. No les cuento esto por venganza, dije acercándome al final de mi testimonio, se los cuento porque muchas de ustedes, especialmente las mujeres, pueden estar viviendo situaciones similares. Confían en sus hijos, en sus esposos, en su familia, y esa confianza se usa en su contra. Estoy aquí para decirles que no está mal defender lo que es suyo, que no está mal exigir verdad y justicia, que no está mal pelear incluso cuando quien te lastima es tu propia sangre. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación, de finalmente poder decir mi verdad sin miedo, sin vergüenza. El dinero que me robaron lo puedo recuperar, o no. Las propiedades las puedo reclamar, o no. Pero mi dignidad, mi autorrespeto, mi derecho a vivir sin ser engañada, eso nadie me lo puede quitar nunca más. El padre Miguel se acercó y puso su mano en mi hombro. Rosa María ha mostrado un coraje extraordinario al hablar hoy, dijo a la congregación. Oremos por ella, por su familia, y para que la verdad y la justicia prevalezcan. La gente comenzó a acercarse a mí, abrazándome, ofreciéndome palabras de apoyo, prometiéndome que testificarían si era necesario. Diego intentó acercarse, pero yo levanté la mano deteniéndolo. No, dije con voz firme. Ya no más mentiras, ya no más manipulación. Si quieres hablar conmigo, será a través de los abogados, en una corte de justicia. Él se quedó ahí, solo en medio de la multitud, mientras yo me alejaba rodeada de gente que realmente me amaba y me apoyaba. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en mi cocina y lloré. Pero estas lágrimas eran diferentes a todas las anteriores. Eran lágrimas de alivio, de catarsis, de haber cruzado el momento más difícil y haber sobrevivido. Sofía y Carmen estaban conmigo, y las tres compartimos un té de manzanilla mientras procesábamos lo que había sucedido. Estoy orgullosa de ti, mamá, me dijo Sofía abrazándome. No sé si yo hubiera tenido ese valor. Le apreté la mano, sintiéndome más cerca de ella que nunca. Carmen sonreía, satisfecha de que su plan legal estuviera funcionando. Ahora viene la parte administrativa, tía, me explicó, pero lo más difícil ya pasó. Ya dijiste tu verdad públicamente. El resto es solo seguir el proceso. Pero yo sabía que no había terminado todavía. Confrontar a Diego públicamente era solo un paso. Aún faltaban las batallas legales, las negociaciones, las resoluciones. Y sobre todo, faltaba el proceso personal de sanar, de reconstruir mi vida sobre bases de verdad en lugar de ilusiones. Pero por primera vez en meses, sentí que realmente podía hacerlo. No estaba sola, tenía apoyo, tenía la verdad de mi lado. Y eso hacía toda la diferencia. Los meses que siguieron al confrontamiento público fueron como navegar en aguas turbulentas. Septiembre llegó con su transición al otoño, y mientras el clima cambiaba afuera, dentro de los juzgados y oficinas legales mi caso avanzaba lentamente. Carmen había presentado múltiples demandas, por fraude, por robo, por falsificación de documentos, y por los intentos de apropiarse del terreno en Rosarito. Cada audiencia era una batalla, cada sesión con jueces y mediadores me dejaba exhausta. Diego contrató abogados caros, de esos con oficinas elegantes en el centro de Tijuana. Intentaron pintarme como una anciana confundida, como una madre vengativa que inventaba historias por despecho. Pero Carmen era brillante en rebatir cada argumento. En una audiencia particularmente tensa, cuando el abogado de Diego sugirió que yo podría estar sufriendo de demencia senil, Carmen presentó evaluaciones psicológicas recientes que demostraban mi perfecta lucidez mental. La señora Contreras, dijo con voz cortante, tiene mejor memoria y más claridad mental que su cliente, quien parece incapaz de recordar sus múltiples mentiras. Patricia finalmente se decidió a testificar a mi favor y eso cambió todo. En una declaración jurada, explicó cómo Diego la había manipulado, cómo le había dado dinero para mantenerla callada sobre la otra familia, cómo había usado a Valeria como herramienta de chantaje emocional. Su testimonio fue devastador para la defensa de Diego, y el juez la trató con más compasión que censura, reconociendo que ella también había sido víctima de la manipulación de mi hijo. El investigador privado que había contratado en San Diego también presentó su testimonio completo, con fotografías fechadas, registros de vigilancia, documentos que rastreaban cada movimiento de Diego durante meses. Era evidencia irrefutable, imposible de negar. Vi cómo los abogados de Diego intercambiaban miradas preocupadas, sabiendo que su caso se desmoronaba.
Pero lo que realmente selló el destino legal de Diego fue el descubrimiento del fraude relacionado con el terreno de Rosarito. Carmen, con ayuda de notarios y expertos en grafología, demostró que las firmas en los documentos de transferencia intentada eran falsificaciones burdas. El señor Contreras, explicó Carmen ante el juez, no solo robó dinero de su madre, también intentó robarle su herencia familiar usando documentos falsificados. Esto no es un conflicto familiar, su señoría, esto es un delito grave. Durante estas batallas legales, la comunidad se dividió. Algunos, especialmente amigos cercanos de Diego, insistían en que yo estaba exagerando, que debía perdonar y olvidar porque es familia. Pero la mayoría, especialmente las mujeres del mercado donde trabajé tantos años, se pusieron de mi lado. Organizaron una colecta para ayudarme con los gastos legales, algo que me conmovió hasta las lágrimas. Rosa María, me dijo doña Esperanza que vende especias, tú nos compraste nuestros productos durante décadas cuando nadie más lo hacía. Ahora nos toca a nosotras apoyarte. En octubre, exactamente un año después de aquel terrible día cuando descubrí la primera transferencia, el juez emitió su sentencia preliminar. Diego debía devolver todo el dinero robado en un plan de pago supervisado por la Corte, o enfrentar cargos criminales de fraude que podrían llevarlo a prisión. La casa en Chulavista, después de una investigación compleja sobre las herencias familiares y los derechos de propiedad, fue registrada a mi nombre con la opción de que yo decidiera qué hacer con ella. Recuerdo ese día en la corte como si fuera ayer. Diego estaba sentado con sus abogados, la cabeza baja, derrotado. El juez, un hombre mayor de expresión severa pero justa, me miró directamente cuando emitió su fallo. Señora Contreras, dijo, el sistema legal existe precisamente para casos como el suyo, donde el abuso de confianza familiar se cruza con el crimen. Su perseverancia en buscar justicia es admirable. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza sino de validación. Alguien con autoridad reconocía públicamente que yo no estaba loca, no estaba exagerando, simplemente estaba defendiendo lo que era mío. La sentencia incluía otros detalles importantes. Patricia recibiría el divorcio sin oposición y la custodia principal de Valeria, con Diego teniendo solo derechos de visita supervisada hasta que demostrara estabilidad financiera y emocional. Gabriela, la mujer de la segunda familia, debía desalojar la casa en un plazo de 3 meses con ayuda económica para reubicarse. El juez reconoció que ella y sus hijos también eran víctimas de las mentiras de Diego. Las semanas después de la sentencia fueron extrañas. Por un lado, sentía alivio y victoria. Había ganado, la justicia había prevalecido. Pero por otro lado, sentía un vacío profundo. Mi relación con Diego estaba irremediablemente rota. Él me había enviado algunos mensajes pidiendo perdón, pero eran palabras huecas que no tocaban mi corazón. ¿Cómo perdonas a alguien que planeó tu ruina con tanta frialdad? Sofía me visitaba frecuentemente, y hablábamos largo sobre el futuro. ¿Crees que algún día puedas perdonar a Diego?, me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Pensé en su pregunta cuidadosamente antes de responder. Perdonar no significa olvidar o dejar que vuelva a mi vida como si nada hubiera pasado, le dije. Quizás algún día pueda perdonarlo en mi corazón, por mi propia paz, no por él. Pero nunca podré confiar en él otra vez, y nunca voy a fingir que lo que hizo estuvo bien. Carmen me ayudó a decidir qué hacer con las propiedades. El terreno en Rosarito era valioso y yo decidí desarrollarlo como un proyecto comunitario. Con el dinero que Diego estaba devolviendo en pagos mensuales y con mis propios ahorros, inicié la construcción de un taller comunitario para artesanas. Sería un lugar donde mujeres como yo, que trabajaron toda su vida con sus manos, pudieran reunirse, vender sus productos, enseñar a las nuevas generaciones. La casa en Chula Vista la decidí rentar. Carmen encontró una familia honesta que necesitaba un lugar y que estaba dispuesta a pagar un alquiler justo. Ese ingreso mensual me daba seguridad financiera, algo que no había tenido en mucho tiempo. Irónico, ¿no?, que la casa que Diego compró con mi dinero robado ahora me estuviera dando ingresos pasivos. En noviembre, me dediqué a reorganizar mi casa y mi vida. Quité todas las fotografías de Diego de mis paredes. No fue fácil, cada foto representaba un recuerdo, un momento que creí real pero que ahora sabía estaba manchado por la mentira. En su lugar, puse fotos de Sofía, de Valeria, de mis amigas del mercado, de doña Esperanza y don Mauricio. Rodeé mis paredes con imágenes de gente que me había demostrado lealtad verdadera. Valeria vino a visitarme una tarde, tímida y confundida.
Era una niña inteligente y sabía que algo terrible había pasado en la familia. Me senté con ella en mi sala y traté de explicarle las cosas de manera que pudiera entender sin destruir completamente la imagen que tenía de su padre. A veces las personas hacen cosas malas, le dije, pero eso no significa que no las amemos. Solo significa que tenemos que protegernos y ser honestos sobre lo que está bien y lo que está mal. Ella me abrazó fuerte y susurró, «Te quiero, abuela. No importa qué pase». Ese momento valió más que todo el dinero que recuperé. Patricia también vino a verme, buscando no solo perdón sino también consejo. Estaba rehaciendo su vida como madre soltera, trabajando en una tienda, luchando por salir adelante. Vi en ella un reflejo de mi propia historia de hace 30 años. No va a ser fácil, le dije, pero puedes hacerlo. Yo lo hice, y tú también puedes. Le ofrecí ayuda ocasional con Valeria, no por Patricia sino por mi nieta, y ella aceptó con lágrimas de gratitud. A finales de noviembre, recibí la primera renta de la casa en Chula Vista y el primer pago de restitución de Diego. Deposité el dinero en mi cuenta bancaria, la misma cuenta de donde él había robado, y sentí algo que no había sentido en un año, esperanza. No era solo el dinero, era lo que representaba. Representaba que el sistema legal, imperfecto como es, había funcionado. Que la verdad había prevalecido sobre las mentiras. Que una mujer mayor sin recursos iniciales podía pelear y ganar contra alguien que parecía tener todas las ventajas. Carmen me llamó para felicitarme y para confirmar que todos los documentos legales estaban en orden. Tía, me dijo con orgullo en su voz, lo lograste. No muchas personas en tu situación hubieran tenido el valor de pelear como tú peleaste. Sus palabras me llenaron de satisfacción, pero más que eso, me hicieron darme cuenta de algo importante, había cambiado. Ya no era la mujer que confía ciegamente, pero tampoco era una mujer amargada. Era una mujer que había aprendido a balancear el amor con la prudencia, la confianza con la verificación, la compasión con los límites firmes. Diciembre llegó nuevamente, cerrando el ciclo de un año que me había transformado completamente. Mientras preparaba mi ponche navideño tradicional, con el tejocote dulce y la canela aromática llenando mi cocina, reflexioné sobre el increíble viaje que había vivido. Esta vez, el vapor del ponche no me quemaba el rostro, y el olor a especias me traía consuelo genuino, no el sabor amargo de las lágrimas. La construcción del taller comunitario en Rosarito estaba avanzando bien. Había visitado el terreno varias veces con Sofía y Carmen, viendo cómo los muros se levantaban, cómo mi visión se convertía en realidad. El arquitecto había respetado mis ideas, un espacio abierto y luminoso con áreas para tejer, bordar, trabajar con cerámica. Habría también un pequeño salón donde las artesanas veteranas podrían enseñar a las jóvenes, transmitiendo conocimientos que de otra manera se perderían. ¿Cómo vas a llamarlo, mamá?, me preguntó Sofía mientras caminábamos por el terreno una tarde de diciembre. Miré el mar a lo lejos, escuché las gaviotas, sentí la brisa salada en mi rostro. Casa Rosa, respondí. En honor a tu abuela, a mí, y a todas las Rosas que trabajaron duro y honestamente toda su vida. Sofía sonrió y me abrazó. Es perfecto. La idea de Casa Rosa comenzó a crecer más allá de lo que había imaginado. Cuando la gente del mercado y de mi parroquia se enteró del proyecto, muchos quisieron contribuir. No solo artesanas, también comerciantes que querían donar materiales, maestros que ofrecieron enseñar clases gratuitas, hasta jóvenes que se ofrecieron como voluntarios para ayudar con la construcción. El proyecto se convirtió en algo de la comunidad, no solo mío. Una tarde de mediados de diciembre, estaba en mi cocina horneando las galletas de jengibre que siempre preparaba para Navidad cuando tocaron a mi puerta. Abrí con precaución, todavía no confiaba completamente en las visitas inesperadas. Era Diego. Se veía demacrado, más viejo, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Por un momento, mi corazón de madre sintió compasión, pero inmediatamente recordé todo lo que había vivido y mantuve mi postura firme. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz quebrada. Dudé, pero finalmente asentí. Nos sentamos en mi sala, con una distancia física y emocional entre nosotros que parecía un abismo. Él comenzó a hablar, no con excusas esta vez, sino con lo que parecía ser arrepentimiento genuino. Mamá, he estado en terapia. El juez lo ordenó como parte de mi sentencia, pero me ha ayudado a ver cosas sobre mí mismo que nunca quise admitir. Lo escuché sin interrumpir, observándolo con ojos que ya no veían al niño que crié sino al hombre que me traicionó. Fui egoísta, continuó,
manipulador, cruel. Usé tu amor contra ti, y eso es algo que voy a tener que cargar el resto de mi vida. No espero que me perdones, no me lo merezco. Solo, quería que supieras que finalmente entiendo el daño que te hice. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar solo en palabras. Diego, le dije con voz calmada pero firme, aprecio que vengas a decir esto. De verdad lo aprecio. Pero el perdón no es algo que pueda darte ahora mismo, quizás nunca. Lo que hiciste no solo me robó dinero, me robó mi capacidad de confiar, de sentirme segura, de creer que el amor familiar es sagrado. Eso no se repara con disculpas, se repara con años de cambio genuino, si es que se puede reparar. Él asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo sé. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. He dejado de mentir, estoy pagando lo que te debo, estoy tratando de ser un buen padre para Valeria aunque solo la vea con supervisión. No pido que me recibas de vuelta en tu vida, solo, que sepas que estoy cambiando. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala durante mucho tiempo. ¿Era posible el cambio verdadero? ¿Podría Diego realmente convertirse en un hombre diferente? No lo sabía, y la verdad es que ya no era mi responsabilidad descubrirlo. Él tendría que probárselo a sí mismo, no a mí. Mi trabajo era sanar, reconstruir mi vida, encontrar paz. Su trabajo era convertirse en una persona de quien él mismo pudiera estar orgulloso. La Nochebuena la pasé rodeada de gente que amaba genuinamente: Sofía, Valeria, Patricia, Carmen que viajó desde Guadalajara, mis amigas del mercado, y algunos vecinos que se habían convertido en familia elegida. La casa estaba llena de risas, el olor a tamales recién hechos, el sonido de villancicos mexicanos. Era diferente a las navidades anteriores, más pequeña en número pero más grande en autenticidad. Después de la cena, cuando todos se habían ido y yo estaba limpiando la cocina, encontré una nota que Valeria había dejado en la mesa. Con su letra infantil había escrito: Abuela, eres la mujer más fuerte que conozco. Cuando sea grande quiero ser como tú. Esa nota la guardé en mi carpeta bordada junto con todos los documentos legales importantes, porque era tan valiosa como cualquier escritura de propiedad. En enero, Casa Rosa abrió sus puertas oficialmente. La inauguración fue una celebración hermosa con música tradicional, comida, y docenas de mujeres interesadas en usar el espacio. Yo di un discurso corto, compartiendo mi historia no con dramatismo sino con honestidad. Este lugar, dije mirando a todas las caras esperanzadas, nació del dolor pero fue construido con esperanza. Cada una de ustedes que trabaja con sus manos, que lucha por salir adelante, que ha enfrentado traiciones pero sigue de pie, tiene un lugar aquí. Las primeras semanas de Casa Rosa fueron maravillosas. Mujeres de todas las edades llegaban para aprender, enseñar, vender sus productos. Una señora mayor me enseñó técnicas de bordado que yo no conocía, una joven me mostró cómo usar las redes sociales para vender artesanías. Éramos una comunidad de mujeres apoyándose mutuamente, y eso era más valioso que todo el dinero del mundo. Los pagos de Diego llegaban puntualmente cada mes. Usaba parte de ese dinero para mantener Casa Rosa funcionando, otra parte para asegurar mi futuro, y otra para ayudar discretamente a mujeres en situaciones difíciles. Doña Esperanza me compartió que conocía a una madre soltera que había sido abandonada por su esposo y estaba luchando. Le ofrecí trabajo en Casa Rosa vendiendo especias y productos en el pequeño mercadito que habíamos creado. Ver su cara de alivio y gratitud me recordó por qué todo esto había valido la pena. En febrero, 1 año y 4 meses después de aquella terrible mañana de octubre, me senté en mi cocina con un nuevo estado de cuenta bancario. Los números eran buenos, estables, y lo mejor de todo, yo sabía exactamente de dónde venía cada peso. El café de olla que preparé esa mañana sabía mejor que nunca, la canela y el piloncillo mezclándose perfectamente, como siempre debió ser. Reflexioné sobre mi transformación. La mujer que era hace 1 año habría perdonado inmediatamente, habría guardado el secreto para mantener la paz familiar, habría priorizado la comodidad sobre la verdad. Pero esa mujer también vivía en ilusiones, en una paz falsa construida sobre mentiras. La mujer que era ahora sabía que la verdadera paz solo viene de vivir en la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa. Mi relación con Diego seguía siendo distante, y probablemente siempre lo sería. A veces lo veía de lejos en eventos familiares inevitables, y había una cortesía fría entre nosotros. Parte de mí todavía lo amaba como madre, ese amor que nunca muere completamente, pero era un amor diferente ahora.
Un amor con límites, con protección, con ojos abiertos. Patricia se había convertido en una amiga cercana, irónico considerando nuestra historia. Trabajaba medio tiempo en Casa Rosa mientras terminaba un curso de contabilidad. Nunca pensé que a mi edad estaría empezando de nuevo, me confesó una tarde. Pero en cierta manera, esta nueva vida es mejor que la anterior. Es más honesta. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Valeria florecía bajo la estabilidad nueva. Patricia era una mejor madre sin tener que mantener mentiras, y Valeria estaba recibiendo terapia para procesar todo lo que había pasado. La niña venía a visitarme seguido, y yo le enseñaba a bordar, pasándole las técnicas que mi madre me enseñó y que su madre me enseñó a ella. Era mi manera de mantener viva la tradición familiar, la parte buena de nuestro legado. Sofía también había cambiado. Ver mi lucha le había dado valor para establecer mejores límites en su propia vida, para no tolerar faltas de respeto o manipulación. Mamá, me dijo una vez, tú me enseñaste algo invaluable, que el amor verdadero a veces significa decir no, significa poner límites, significa elegir la verdad sobre la comodidad. Me sentí orgullosa de haber podido enseñarle eso, aunque hubiera sido a través del dolor. Carmen seguía siendo mi abogada, pero también se había convertido en alguien muy cercano, casi como una hija. Ella manejaba todos los asuntos legales de Casa Rosa sin cobrarme, considerándolo su contribución al proyecto. Tía, me dijo durante su última visita, tu caso cambió mi práctica. Ahora me especializo en ayudar a mujeres mayores que enfrentan abuso financiero familiar. Tú me inspiraste a hacer esto. A principios de marzo, recibí una invitación para hablar en un grupo de apoyo para víctimas de fraude familiar. Al principio dudé, no estaba segura de querer revivir todo públicamente otra vez. Pero luego pensé en todas las mujeres que podrían estar sufriendo en silencio, creyendo que están solas, que no tienen opciones. Acepté. La noche de la charla, el salón estaba lleno de gente, principalmente mujeres mayores, pero también algunos hombres y gente joven. Compartí mi historia con todos sus detalles dolorosos, pero también con sus lecciones y su esperanza. Vi lágrimas en muchos ojos, pero también vi algo más, determinación. Una señora se me acercó después y me dijo, gracias por compartir esto. Mi hijo me ha estado pidiendo dinero prestado por años y nunca me lo devuelve. Pensé que era mi obligación como madre seguir dándole, pero ahora entiendo que eso no es amor, es permitir comportamiento destructivo. Salí de esa charla sintiendo que finalmente había encontrado el propósito más profundo de todo mi sufrimiento. No fue solo sobre recuperar mi dinero o castigar a Diego. Fue sobre usar mi experiencia para ayudar a otros, para ser la voz que dice, no estás sola, no estás loca, tu dolor es válido y puedes superarlo. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas en mi diario, sentada en la cocina donde comenzó todo, puedo decir honestamente que encontré paz. No es la paz de la ignorancia feliz que tenía antes, es la paz que viene de haber enfrentado la tormenta y haber sobrevivido. Es la paz de saber quién soy realmente, de haber descubierto mi propia fuerza, de haber aprendido que puedo confiar en mi criterio. Las paredes de mi cocina ya no muestran fotos de una familia falsa. Ahora muestran fotos de mi familia verdadera, Sofía sonriendo con Valeria, Patricia trabajando en Casa Rosa, Carmen y yo en la inauguración del taller, mis amigas del mercado rodeándome con amor. Esta es mi familia real, la que elegí y la que me eligió basada en verdad y lealtad auténtica. ¿Perdonaré algún día completamente a Diego? No lo sé, y está bien no saberlo. El perdón no es algo que se puede forzar o apresurar. Pero sí puedo decir que ya no paso mis días consumida por la rabia o el dolor. He transformado esas emociones en algo productivo, en Casa Rosa, en ayudar a otras personas, en vivir una vida auténtica. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar es este: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No ignoren las señales rojas por amor, por familia, por mantener la paz. La verdadera paz solo viene de la verdad. Y cuando descubran que han sido traicionados, no se queden callados por vergüenza. La vergüenza debe sentirla quien traicionó, no quien fue traicionado. También aprendí que pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Yo no hubiera podido hacer esto sola. Necesité a Carmen, a Sofía, a mi comunidad, al sistema legal. Y está bien necesitar ayuda. Ninguno de nosotros fue diseñado para enfrentar todo solo. Finalmente, aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para establecer límites, para defender lo que es tuyo.
Tengo 69 años ahora, y los últimos meses han sido los más difíciles pero también los más transformadores de mi vida. Si yo pude hacerlo a mi edad, cualquiera puede. Mi vida no es perfecta ahora. Todavía tengo días difíciles, momentos en que extraño la ilusión de tener una familia unida y feliz. Pero prefiero esta realidad compleja y auténtica sobre cualquier mentira bonita. Prefiero mis noches durmiendo tranquila sabiendo que nadie me está robando, sobre noches de ignorancia feliz pero falsa. Casa Rosa sigue creciendo, tocando más vidas cada día. El dinero que Diego me robó eventualmente se convertirá en algo hermoso y duradero que ayudará a generaciones de mujeres. Esa es mi venganza final, si se le puede llamar así, transformar el dolor en propósito, la traición en comunidad, la pérdida en legado. Y cuando Valeria crezca y me pregunte sobre todo esto, le diré la verdad. Le diré que su padre cometió errores terribles, pero que ella no es responsable de esos errores. Le diré que el verdadero legado familiar no son secretos y mentiras, sino verdad y valores auténticos. Le diré que ser fuerte no significa nunca caer, significa levantarse cada vez que caes. Esta mañana, mientras preparo mi café de olla con el aroma de canela llenando mi cocina, miro por la ventana y veo el amanecer sobre Tijuana. Es un nuevo día, parte de una nueva vida que construí sobre las ruinas de la anterior. Y es una buena vida, una vida verdadera, una vida de la que puedo estar orgullosa. A todas las personas que están sufriendo traiciones familiares, abuso financiero, manipulación de quienes deberían amarlos, les digo que sí se puede salir de eso. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Y del otro lado de esa batalla, encontrarán una versión de ustedes mismos que ni siquiera sabían que existía, más fuerte, más sabia, más auténtica. Mi nombre es Rosa María Contreras. Tengo 69 años, vivo en Tijuana, y sobreviví la traición más grande de mi vida. Pero no solo sobreviví, prosperé. Transformé mi dolor en propósito, mi pérdida en legado, mi traición en enseñanza. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Esta es mi historia de dolor, pero también de esperanza. De traición, pero también de justicia. De pérdida, pero también de descubrimiento. Y sobre todo, es una historia de que nunca es tarde para defender lo que es tuyo, para vivir en la verdad, y para construir una vida de la que puedas estar genuinamente orgullosa.